¿Qué hubo, pues? Bienvenidos de nuevo por acá a la Bibliofrutaleza, que ya no tiene tantas frutas sino como muchos cómics, pero ya vienen las frutas. De nuevo muy agradecidos por apoyar nuestra propuesta cultural y educativa Mi Kimono Power, especialmente por comprar nuestros productos y adquirir nuestros servicios. En este video les vamos a contar muy rápidamente los elementos básicos del cómic. Lo primero es esencial y es considerar al cómic como una narrativa visual. Vaya, esto me rimó. Esta narrativa visual también es considerada el noveno arte. Hoy en día hay cierta resistencia por algunos sectores academicistas que consideran que el cómic no puede ser un género literario, pero si ustedes observan, el cómic y el manga no es otra cosa que una forma de narrar y de contar las historias, prescindiendo de elementos quizás un poco más técnicos y absolutamente literarios, como los que vamos a encontrar en las novelas a las cuales estamos acostumbrados. Una muy rápida historia sobre el cómic. Bueno, desde que el ser humano empezó a caminar en dos patas y empezó a cazar y se reunió en este conjunto de comunidades en aras de obtener el pábulo de cada día, pues se sometieron a vivir en las cavernas y debieron de ritualizar algunos de sus actos de la vida cotidiana, entre ellos la transmisión de la información de la caza, la información de los enemigos, la información de las fuentes de agua potable, en fin. Y en esa medida nace un recurso de transmisión que no es meramente oral, sino que es visual. Y allí vamos a encontrar los famosos petroglifos, o también vamos a encontrar algún otro tipo de representación gráfica que podemos encontrarlos en cerámicas, en frisos, en frescos, etcétera, etcétera. Pero el cómic, la historieta o el manga, tal como lo conocemos, vamos a situar cada uno de los elementos serios de su constitución a inicios del siglo XX. En otro video quizás estudiemos más a fondo estos inicios, o no, un momento, si ustedes miran en la parte de arriba van a ver que tenemos un video donde contamos de una manera detallada cuáles son los orígenes exactos del cómic o de la historieta occidental y también un tanto oriental. Ahora sí, entremos en materia. Como se trata de una narrativa visual, en este caso es muy impactante lo primero que vemos. La imagen es muy poderosa dentro del cómic, la historieta o del manga. Por eso las portadas de los cómics y de los mangas no son como tradicionalmente nosotros podemos observar libros del canon literario del siglo XVIII, siglo XVII, que necesariamente no tienen ilustraciones y la verdad son más bien una cubierta de cuero. No, el cómic tiene que jugar poderosamente con la portada. La portada es la declaración de principios de lo que el historietista o el comiquero o el mangaka quiere hacer con su producto. Como el cómic es una narrativa, no se desliga de las funciones narrativas ni de los arquetipos narrativos comunes. De hecho, bebe de esas fuentes narrativas porque básicamente estamos utilizando otros recursos, pero seguimos contando historias. Es importante que cuando en un cómic te encuentres con un problema, ese problema ya ha sido prediseñado, ese problema ya ha sido predispuesto definitivamente por el creador. El creador parte de la creación de su cómic de preguntas sencillas como premisas contrafactuales usadas en ciencia ficción, que utilizan un condicional. ¿Qué pasaría si? ¿Y qué tal si? O introducen un problema que generalmente no se ha observado aún en la sociedad. Incluso el mismo cómic se reinventa a diario para poder generar nuevos volúmenes. En este caso tenemos una pregunta. Se plantean las preguntas Jürgen Frenz y Rubinstein. ¿Qué pasaría si Superman no fuera el Superman clásico y fuera un Superman eléctrico, un Superman de traje azul? Dentro de los elementos básicos del cómic, evidentemente tiene que haber los personajes. Los personajes funcionan como los héroes que ponen en acción una serie de acontecimientos. Ellos están en lucha contra otras fuerzas en tensión y generalmente esos héroes están representando un ideal, por lo cual las personas se pueden sentir más o menos afín con uno u otro héroe. El héroe, bien sea un superhéroe o bien sea un particular como Mafalda, que no es otra cosa también que una heroína ideológica, vamos a entender qué es lo que está representando ese héroe, contra qué fuerzas está luchando, cuál es el aspecto físico de ese héroe, cuál es la nacionalidad, cuál es su proximidad geográfica, cuáles son los hábitos de ese héroe, cuáles son las implicaciones que tiene la aparición de ese héroe dentro de un contexto en específico. Viñetas. ¿Qué entendemos por viñetas? Las viñetas son las formas de focalizar las acciones de los personajes dentro de la historia. Cada una de esas viñetas es una ventana que nos está ofreciendo el creador
donde está de una vez demarcando unas intenciones de las acciones ejecutadas dentro del cómic. Vas a observar que hay unas viñetas más grandes, hay unas viñetas en secuencia, hay viñetas en sentido horizontal, viñetas en sentido vertical, hay viñetas que ocupan todo lo largo y ancho de la hoja. Todo depende de la intención del autor. Es decir, esto hace parte de la diégesis narrativa que vamos a ver más adelante en este video. Desde lo descriptivo, el cómic es sumamente económico. Te permite en unas cuantas viñetas despachar lo que te podrías estar leyendo en 4, 5, 6 páginas, porque eres tú quien tiene que hacer una disección o tiene que realizar una semiosis de la imagen para poder interpretar lo que está sucediendo en el universo del cómic. En ese sentido, las viñetas, como son elementos narrativos esenciales en el cómic, pueden tener figuras geométricas como generalmente son cuadros o rectángulos, pero cuidado que las viñetas también pueden ser curvilíneas. Esas viñetas también pueden incluso ser esponjosas, dependiendo de lo que esté ocurriendo. Importante, onomatopeyas. Las onomatopeyas funcionan como elementos auxiliares para darle más robustecimiento a la narrativa. ¿Qué es una onomatopeya? No es un pollito cruzando la calle y viene un camión y dice, oh no, metopeya. No, una onomatopeya, perdón por el mal chiste, una onomatopeya es una representación gráfica y visual de un sonido que se produce en la naturaleza o que se produce de manera artificial, pero que no tiene un significado lexicográfico, es decir, que no vas a buscar en el diccionario qué significa un pun, de pronto te va a decir que es, pues no sé, una onomatopeya. Incluso las interjecciones también las vamos a anotar como onomatopeyas. Generalmente las onomatopeyas van en letras capitales, letras mayúsculas, generalmente van coloreadas, obedeciendo a la teoría del color. Por ejemplo, acá Superman dice Kaboom, entonces tiene un color amarillo porque es un color que implica acción, es un color cálido. Y a otras... No olvides suscribirte y además recuerda que ofrecemos talleres de cómic básicos. Suscríbete también. Ve a esta página y allí te contamos. Líneas de movimiento. Las líneas de movimiento también se llaman líneas cinéticas o líneas de kinesis. Establecen movimiento a la figura. El movimiento es esencial y ese movimiento se percibe a través de estas líneas. Estas líneas establecen el movimiento. Esas líneas pueden ser curvilíneas, esas líneas pueden ser rectas verticales, rectas horizontales, pero generalmente tienen que ir en el orden que se establece desde lo visual hacia dónde se dirige el personaje. Entonces, generalmente, hacia dónde se dirige el personaje, la línea de movimiento va de manera contraria. Y estas rayitas que ustedes ven aquí sobre este Superman que se está ensopando como un gorrión en invierno, se llama el entramado. Este entramado se realiza con rotuladores, generalmente rotuladores de varias dimensiones la punta, y los entramados son muy útiles para generar volumen y para generar percepciones de claros oscuros o de escalas de blancos y de grises, cuando generalmente solamente hay blancos y negros. Los entramados es un elemento estético esencial del dibujo del cómic. Por otro lado, hace parte de lo que se llama el entintado. Luego de que se procede el cómic a entintarlo, estos son cómics totalmente a color. Los cómics anteriormente no estaban tan llenos de color. Evidentemente hay unas nuevas técnicas y unos nuevos recursos que permiten que casi todos los cómics vengan a color, excepto la tradición mangaka, la tradición manga en Japón, que sí son muy amantes de poder hacer sus cómics totalmente a blanco y negro. Hablando de entintado, el estilo no siempre es un estilo norteamericano épico. El estilo también puede tener unos trazos diferenciados. Este es un entramado y este es un entintado absolutamente genial que le pertenece a Art Spiegelman, que es un maestro del cómic del siglo XX. Esta es una obra maestra, se llama Maus. Es considerada una de las novelas gráficas más importantes en la historia, pues, y de la trayectoria vital del cómic. Y si ustedes pueden observar, es una historia que está totalmente a blanco y negro, por lo que el manejo del entintado y el manejo de las viñetas es absolutamente con claros oscuros. No tiene nada a color, no lo necesita. Además le da lo que se llama un color histórico, siempre y cuando aquí estamos hablando de una fábula de la Segunda Guerra Mundial. Específicamente, no, una fábula de posguerra más bien. Una fábula de posguerra o de entreguerras también puede ser, porque nos relata la vida del personaje principal, del padre, y luego nos pone en el pellejo de estos ratones que representan judíos sometidos
a la ignominia del nazismo. Nos estábamos yendo de bruces y de narices con un elemento esencial en el cómic e incluso en el manga, que lo estábamos dando por descontado, no sé por qué, que es el cartucho. El cartucho no es otra cosa que el elemento narrativo que vamos a encontrar en las novelas tradicionales, que es el narrador. Ese narrador puede ser heterodiegético, que es el que consideramos narrador en tercera persona, que es el que aparentemente lo conoce todo, porque hay varios niveles de narradores heterodiegéticos, o puede ser un narrador homodiegético, un narrador en primera persona, que es una persona que está contando la historia y conoce parcialmente los elementos de la historia, o que conoce solo parcialmente los elementos del suceso en el cual está focalizado en esos momentos la viñeta. En este caso, por ejemplo, tenemos esta personaje que, si no estoy mal, es de Teen Titans, y no estoy muy seguro, pero creo que es Starfire. Y aquí tenemos los cartuchos. Los cartuchos siempre se dibujan como unos recuadros en la parte superior, pero la disposición depende del estilo y también de la economía de las viñetas. Aquí están los pensamientos de Starfire, pero si no fueran los pensamientos de Starfire y no estuvieran en clave de narración homodiegética, entonces sería una narración heterodiegética, es decir, en tercera persona, y no tendría este color, sino que generalmente sería un color blanco o un color amarillo, y sería, no sé, la introducción de la voz del narrador. En el mundo del cómic hay tres grandes corrientes, a saber, la corriente americana, o norteamericana más bien, la corriente europea, encabezada por los franceses, y la corriente oriental, encabezada por los japoneses. El manga, que no es otra cosa que, si se permite un cómic, la expresión de la narrativa visual por excelencia de los nipones, tiene unas reglas de juego un tanto diferentes al cómic occidental. Dentro de esas reglas de juego tiene mucho que ver con el sentido de lectura de los japoneses. Entonces vamos a encontrar que no se lee por este lado, por esto sería el final, y este es el inicio. Es algo muy curioso. Este es Capitán Tsubasa, de la editorial Planeta, y se tiene que leer siempre de derecha a izquierda, no leen de izquierda a derecha. Vamos a encontrar que tanto los bocadillos como los cartuchos, vale, nos olvidamos de los cartuchos, ahora vamos a hablar un poco de los cartuchos. Van a observar que son bastante diferentes, e incluso las onomatopeyas. Las onomatopeyas necesitan una nota a pie de página o de traductor. Generalmente aquí pueden observar esta onomatopeya, que son con grafías japonesas, que tiene su respectiva castellanización o su respectiva traslación, porque no entenderíamos de qué se trata. Los mangakas generalmente trabajan a blanco y negro. El manga es uno de los principales productos de consumo masivo en Japón. Es como de los culebrones en Latinoamérica, y es un producto con un consumo y con un respeto cultural elevadísimo. Incluso no es visto como un accesorio infantil, sino que tiene sus subgéneros, incluyendo géneros para personas adultas, incluyendo géneros eróticos, e incluyendo géneros de género y de orientación sexual. Observaremos que en los mangas, los mangakas manejan de una manera muy extraordinaria los entramados, y la disposición de las viñetas es muy creativa. Eso depende también del estilo de lo que ellos quieren realizar. Los primerísimos primer planos son muy recurrentes. Y bien, ahora vamos a hablar de la estética del cómic. Porque unos cómics se ven de una manera y otros cómics se ven de otra. Porque los cómics tienen personalidad. Cada uno de ellos tiene personalidad, como también hay ismos literarios, como también hay formas de escribir, como hay formas de pintar, como hay formas de esculpir, o como hay formas de gambetear a tu rival en una cancha de fútbol. Por ejemplo, por un momento veamos a Daipilki, más famoso y conocido por su Capitán Calzoncillos. Daipilki es uno de esos ilustradores, de esos historietistas, que tiene una gran capacidad para sintetizar grandes historias con trazos sencillos. Ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí está el director, que luego se convierte en el Capitán Calzoncillos, el señor Carrasquilla. Y ustedes pueden notar que pues, los trazos son trazos muy sencillos, realmente son trazos muy sencillos. Ahora, luego vamos a tener a Maus. Y los trazos de Maus, pues el manejo del entintado es una cosa para mí loca y es realmente buena, pero los trazos siguen siendo trazos minimalistas, siguen siendo trazos sencillos, especialmente minimalistas, digo, en los personajes. Cuando ustedes observan los fondos de Maus, se van a dar cuenta de la riqueza visual que hay allí.
Por otro lado tenemos Batman, Silencio, parte 2, que esto hace parte de la colección de novelas gráficas del tiempo. Y van a encontrar que los superhéroes sí, son mucho más detallados, especialmente los superhéroes de la casa DC Comics, de Dark Horse, los superhéroes de Marvel, porque los superhéroes manejan esa esencia y esa filosofía de la épica. Y dentro de esa épica manejan un concepto muy grecolatino. Y dentro de ese concepto grecolatino entonces está allí inmiscuido los trazos y el arte y el diseño de los personajes que rayan con la perfección. Por eso vamos a encontrar chicas con unos grandes cuerpos, unos chicos y unos superhéroes con músculo sobre músculo, y esencialmente dentro de lo que consideramos el entintado, las sombras y el color hay un gran cuidado. Los trazos son muy precisos. ¿A qué se debe esto? Los estilos están fuertemente emparentados con las herramientas de trabajo, pero también con las necesidades de las casas editoriales. Me explico. Generalmente se entintan con rotuladores para este tipo de ejercicios, pero los japoneses y otros artistas de casas más independientes entintan con plumillas, entintan con no me acuerdo cómo se llama puntas japonesas, y no son desechables, sino que son recargables, y el trazo es mucho más independiente a la voluntad del autor. Los trazos de rotuladores de fábrica son más dependientes de la punta del rotulador. Si tomas un DC Comics y tomas un libro de colección Marvel de los nuevos, vas a encontrar que las técnicas de ilustración, de entintado y de coloreado son casi exactamente las mismas, porque es un producto más industrial, es un producto más homogéneo. Cuando te encuentras con un producto como Mouse, o como un producto como Persepolis, o como un producto como el Incal de Jodorowsky y de Mobius, o de los Metabarones de Jiménez y de Mobius, también conocido como Janjiro, te vas a encontrar que hay una gran diferencia en el estilo, hay una gran independencia y absolutamente se logra sentir la personalidad. Y para finalizar este video, que no debemos de haberlo hecho tan largo, pero pues nos pusimos muy contentos contándole a ustedes todo, algunas cosillas que reconocemos del cómic sin ser expertos, vamos a hablar de la diégesis narrativa del cómic. Dentro de la diégesis narrativa del cómic vamos a encontrar los elementos que establecen secuencias y los elementos que establecen encuadres. Por ejemplo, acá tenemos un plano general donde se encuentran los personajes principales, pero se encuentra también parte de la ciudad. Estamos hablando de planos y también de ángulos de toma a la hora de diseñar los cómics, porque a pesar de que hacen parte del lenguaje cinematográfico, vamos a encontrar que incluso desde lo literario, cuando nos estamos leyendo una novela, si un escritor tiene la suficiente capacidad de realizar una focalización adecuada de lo que él está interpretando, nosotros vamos a ver exactamente lo que está viendo el escritor, pero a veces también tenemos una interpretación bastante subjetiva de lo que estamos leyendo. En el mundo del cómic, aquí no vale la subjetividad, aquí es bastante objetivo, porque la imagen de repente es muy objetiva y nosotros podemos reconocer los ángulos. Incluso yo me puedo estar equivocando. Este es un plano figura porque está el personaje totalmente, se ve la figura completa, y si hablamos de un ángulo, ligeramente es un ángulo contrapicado. Y todos esos elementos son esenciales para poder marcar una narración. Es realizar planos secuencias, tener en cuenta los planos figura, los planos generales, los primerísimos primer planos. Todos estos elementos lo que le brindan es consistencia a la historia. Pues nada, aquí terminamos un video bastante largo. Yo espero que les haya gustado. Si tienes algún comentario que hacer sobre esto, recuerda que nosotros somos conocedores empíricos de este asunto. No es que hayamos ido a la universidad a estudiar sobre cómic, o es que vengamos de la Soborna, o venimos de yo no sé, de un relevo generacional de Janjiro o de Hayao Miyazaki, nada de eso. Entonces tómenselo con calma. Muchas gracias, un abrazo y hasta pronto. Recuerden suscribirse.